El abogado de Demet nos acaba de soltar la bomba sobre esa demanda. ¿Os acordáis de todo el rollo que se traían con el tema de la supuesta estafa, que si le habían robado dinero, que si no? Pues parece que todo eso se está cayendo a cachos. Mirad, yo me enteré de esto y flipé. Porque ya sabíamos que había movida, ¿no? Que si Demet Özdemir pillada por unos supuestos manejos turbios, que si la cosa se ponía seria con una demanda millonaria. Hablaban de que alguien cercano a ella, o relacionado con sus negocios, le estaba liando una gorda. Imaginaros el drama. La pobre Demet con todo lo que tiene encima, y encima metida en un lío legal de este calibre. Pero ahora, zas. Su abogado, nada más y nada menos, sale diciendo que todo eso es mentira. O bueno, que no es como se está pintando. Que la demanda no va por ahí, que las acusaciones son falsas o exageradas. Vamos, que están intentando tumbar el tema desde la raíz. Para ser honestos, yo ya tenía mis dudas. Porque Demet es una chica que transmite mucha luz, mucha profesionalidad. Y de repente, puf, toda esa mierda. No me cuadraba del todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que alguien, o un grupo de gente intentó aprovecharse de su fama o de su nombre para sacar tajada. Quizás creyeron que era fácil meterla en un jardín y que ella se asustaría y pagaría lo que fuera para quitarse el problema de encima. Muchos dicen que estas cosas pasan en el mundo del famoseo, que siempre hay buitres al acecho. Y sí, probablemente sea así. Pero cuando afecta a alguien que parece tan transparente como Demet, da un poco de rabia. Lo que el abogado ha dicho es que la demanda es más bien un intento de extorsión, o algo parecido. Que se están investigando a las personas que hay detrás de todo esto, y que van a ir a por ellos. Ojo. Que esto lo suelta el abogado, no es un rumor a la ligera. Esto cambia totalmente la perspectiva, ¿verdad? Ya no es que Demet sea la víctima de un mal negocio, sino que ella misma podría haber sido el objetivo de un chantaje. Y eso, señores, es otra historia completamente distinta. Imaginaos la presión, el estrés de estar metida en algo así. Y ahora, con la verdad saliendo a la luz, seguro que respira mucho más tranquila. Lo que me da curiosidad es quién está detrás de todo esto. ¿Será alguien que la envidia? ¿Alguien que tuvo un mal rollo con ella en el pasado? El abogado no ha soltado nombres, claro, eso es lo normal. Pero seguro que pronto se sabrá algo más. Porque este tipo de cosas, por mucho que quieran esconderlas, al final siempre acaban saliendo a flote. Y luego está el tema de la imagen. Para Demet, que tiene una carrera súper exitosa y un montón de fans, que la acusen de estafa es un golpe durísimo. Pero ahora, con esta aclaración, puede empezar a limpiar su nombre y a demostrar que ella no tiene nada que ver con esas barbaridades. Lo que yo sospecho es que esto va a ser un antes y un después para ella. Se ha enfrentado a algo feo, pero lo ha hecho con el apoyo de su equipo legal y, seguramente, con el apoyo de sus fans que la conocen y la quieren. Es una lección dura, sí, pero a veces son estas cosas las que te hacen más fuerte. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta demanda era solo una estrategia para intentar sacar dinero, o pensáis que Demet podría haber estado involucrada de alguna manera, aunque sea sin querer?